Gracias. Marcela Turati, gracias por estar con nosotros. Gran periodista reconocida. Es un honor que estés con nosotros. Buenas tardes, Marcela. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a Guadalupe y Ricardo, a quienes admiro tanto. Gracias, Marcela. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Pues yo estoy muy contenta porque la verdad ya quiero comprar el libro de Marcela Turati y no sabía que el día de hoy iba a estar aquí y la admiro muchísimo y bueno, muy contenta de que estemos aquí todos en la mesa y claro, como siempre, a Ricardo Ravelo, un gran amigo y también admiradísimo, y a ti, Julio, pues este día estamos de manteles largos. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, siempre un placer acompañarte los jueves. Me da mucho gusto que esté con nosotros Marcela. Marcela y yo fuimos compañeros algunos años en proceso. Gran investigadora, una persona muy seria en el ejercicio profesional. Saludo también a Guadalupe y a ti también, Julio, y al auditorio que nos sigue. Bien, Ricardo, muchas gracias. Vamos a empezar con Marcela, porque justamente el tema de su libro y tweets que he estado leyendo en estas horas respecto a la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno, pero el problema en general, el abordamiento de los desaparecidos, de los reclutamientos forzosos que hace el crimen organizado, de todo ello vamos a poder platicar con Marcela. Marcela, ¿de qué trata el libro y qué es lo que ves en la realidad de este momento en el que obviamente en alguna parte lo dices, cuando se lanzan los reflectores sobre un caso específico, pues hay mucha atención, pero hay abundancia de temas y de casos similares? ¿Qué nos dices, Marcela? Claro, el libro se basa en lo que me tocó reportear en 2011, cuando se encontraron las fosas de San Fernando, y a partir de ahí mi pregunta bueno, hay que recordar, eran 193 cadáveres y la mayoría tenían el cráneo roto. Se hablaba mucho de estas peleas tipo gladiadores romanos, que los habían puesto a pelear, y todo ese tiempo, bueno, pues llevo muchos años dando seguimiento al caso para tratar de entender qué pasó y cómo fue posible, ¿no? Entonces, al leer lo de Lagos de Moreno y este video que supuestamente son los jóvenes, ¿no? Pues me remitió mucho pues a este mismo caso, ¿no? De cómo estos grupos, y que generalmente tienen protección, o sea, esas son las cosas que no se dicen, ¿no? Cómo estos grupos de alguna manera operan y muchas veces cometen estas desapariciones, o sea, desaparecen gente de manera, bueno, y la asesinan, yo digo, de manera preventiva, por si son del grupo rival, ¿no? Eso se pasó en San Fernando, pensaban que los migrantes y la gente que bajaban de los autobuses, como iban a Matamoros y a Reynosa, y allá estaba el cártel del Golfo, estos eran los Zetas, pues a los hombres jóvenes en edad reclutable, por si las dudas, los bajaban, los interrogaban y los mataban, ¿no? También están estas peleas, en algunas fosas se encontró el famoso marro con el que se dice que se mataron, y hay testimonios de los propios Zetas que con esos los ponían a entrenar. También las desapariciones o los asesinatos pueden ser para marcar que son dueños de un territorio, para mandar un mensaje político, para causar terror. O sea, hay como diferentes explicaciones. Ahora, en este caso, pues yo sigo hablando de desaparecidos hasta que no se compruebe y no se encuentren los cuerpos, o si están vivos, porque esa es otra de las cosas pues que pude ir indagando. Hablé con gente que había sobrevivido de campamentos donde habían sido llevados, ¿no? Que hay mucho reclutamiento forzado para muchos trabajos, ¿no? Y que en estos campamentos, bueno, los entrenan para ser sicarios o los tienen trabajando como esclavos, ¿no? Esa es también una realidad, y lo que digo es, no siempre desaparecido significa que esté muerto, ¿no? O sea, no hay que pensar que todos los desaparecidos están muertos, y la edad más peligrosa, o sea, generalmente hay un patrón que son jóvenes
en edad reclutable, y la mayoría son pobres y muchos de ellos son migrantes, ¿no? Y bueno, creo que no digo nada nuevo para Ricardo o Guadalupe, pues porque ellos han estado también muchos años cubriendo esos territorios y cubriendo como estas historias. Bien, gracias Marcela. Guadalupe Correa, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu reflexión, tu análisis sobre este caso específico de Lagos de Moreno, pero en general extendiendo la mirada a al enorme cúmulo de desaparecidos en nuestro país? ¿Qué opinas, Guadalupe? Pues un poco continuando con lo que dice Marcela, no estamos hablando de un hecho aislado, y desafortunadamente en el espacio público ya se habla de lo que fue antes y ahorita no sucede nada, ¿no? Está toda esta lucha ideológica de proyectos políticos que no nos sirve de nada. El día de hoy leí un artículo interesante y voy a dejarlo en interesante sin calificarlo, de Héctor de Mauleón, donde nos recuerda que esta zona ha sido una zona de gran violencia, ¿no? Y donde ya en el año 2013 había pasado algo muy similar. Y la descripción que hace Héctor de Mauleón, que en este espacio también hemos hecho fuertes críticas hacia pues estas filtraciones que parece tener este periodista, porque no conozco que haga un trabajo tan de campo como el que hace Marcela, el que hace Ricardo. Pero bueno, siempre tiene algo que decir sobre este tipo de eventos, ¿no? Y también, pero bueno, fue interesante entender un poco los grupos que van operando, ¿no? En Jalisco, supuestamente, ¿no? Y eso también me recuerda a pues los años más crudos, ¿no? De la guerra o lo que se dice, eso lo que dice que es la guerra contra el narcotráfico, y donde este tipo de eventos se han concentrado y con qué se han vinculado, ¿no? También las decisiones políticas para continuar una militarización. Esto fue lo que varios pensamos en estos años y ahora vuelve esta brutalidad. ¿Y qué explica la brutalidad? Una vez una periodista me pregunta eso, ¿qué explica la brutalidad de los Zetas? Y ahora yo pienso lo mismo. ¿Qué explica esta brutalidad? ¿Qué explica esta producción de videos, esta viralización, este miedo que se genera en estos espacios, cuando los hechos son reales, los desaparecidos son reales, los hechos violentos son reales, no sabemos si los videos están relacionados con estas personas, porque en la época que nosotros estudiamos, o por lo menos que yo empecé a estudiar estos temas, el tema de los videos, de las imágenes, de la justificación de una militarización por parte de pues esta brutalidad. Pero la brutalidad existe. ¿Y por qué esta brutalidad? Creo que también mucha de la respuesta, y esto tenemos también que seguir hablando, es el consumo de drogas. No se puede pensar en las atrocidades que está describiendo Marcela y que muy probablemente describirá en su libro, sin entender que muchas de estas personas que aplicaban esta brutalidad, que eran parte de estos grupos, estaban bajo la influencia de las drogas. Pero ¿qué se busca? Porque estas personas que son víctimas y las que perpetran esta violencia son parte pareciera ser, de un proyecto mucho más importante. Y desafortunadamente en esta administración, con la celebración de los magros resultados, porque son limitados en cuestión de seguridad, pues no estamos viendo lo que está sucediendo. Y lo que sucedió en Lagos de Moreno no es una cuestión aislada, porque reportes hay en todo el país. Supuestamente venían del estado de Zacatecas, supuestamente los grupos que estaban en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, se habla también del cártel de Sinaloa, de los liderazgos en el cártel de Sinaloa, pero todo parece ser un espectáculo. Y pues sí, definitivamente tenemos un gobierno que parece hacer oídos sordos, independientemente de la politización de estas cuestiones, porque se politizó de los dos lados de una forma muy desafortunada. Entonces tenemos que hablar de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la situación en el país es muy delicada y sigue siendo delicada y será más delicada conforme pasen los meses y nos acerquemos a las elecciones del 2024 en México y en Estados Unidos. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué se busca con todo esto? Pregunta Guadalupe. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Y cuál es el contexto político, social y económico en el que se dan estas desapariciones, Ricardo? Sí, mira, pues al respecto podría decir que el crimen organizado opera con dos instrumentos que son sus verdaderas armas. Por un lado es la generación de terror
vía redes sociales y la corrupción. Ellos necesitan aliados y sobre todo pues piezas en el poder político. Hay que mencionar que en el caso de Jalisco pues el crimen organizado es gobierno. Lo que encabeza Alfaro es una empresa criminal y obviamente nos pone en claro que el problema de la narcopolítica pues sigue generando estragos, dolor, muerte, desapariciones, proliferación de grupos criminales que al amparo del poder pues hacen y deshacen en todo el territorio. Jalisco es uno de los estados con más desapariciones del país, está dentro junto con Tamaulipas, Nuevo León, la zona del Bajío, pero Jalisco particularmente tiene una mezcla ahí de corrupción con crimen organizado. Esto lo podemos, digamos, se ha documentado desde tiempo atrás, pero yo citaría, digamos, lo que ha venido ocurriendo desde Aristóteles Sandoval a la fecha. Es decir, Aristóteles Sandoval estaba involucrado en el narcotráfico. Yo creo que uno de los gobernadores sobre el que más se ha escrito en relación con su vínculo con el cártel primero de Sinaloa y luego con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y desde entonces se vive en Jalisco un altísimo nivel de impunidad que pues se gesta, se opera desde la oficina del actual mandatario. Pondría como ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre a nivel del Poder Judicial, cómo lo tienen sometido a través de familiares del propio Alfaro, que corrompen a jueces, a magistrados, abogados, agentes del Ministerio Público, para torcer la justicia en favor de intereses del crimen organizado. De tal manera que todo esto ha redundado en la impunidad, y mientras la impunidad no se abata, pues obviamente el crimen organizado vivirá tiempos de jauja, tiempos de protección, precisamente porque, pues, desde mi punto de vista ya no hay ninguna frontera que separe al poder político del poder criminal. El poder criminal en Jalisco y en buena parte del país es gobierno y los criminales están en el poder. De tal manera que, bueno, pues esta situación atroz, difícil, dolorosa que vive Jalisco, pues se ve muy complicado que la puedan revertir, porque quienes están en el poder y donde se toman las decisiones importantes en esa entidad, pues lamentablemente están ligados a actividades criminales. Bien, gracias, Ricardo. Marcela, el tema tiene muchas aristas y tú has estudiado y analizado y reporteado todo esto. En el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que los grupos criminales buscan mano de obra para trabajar como sicarios, para atender campamentos o para dar ejemplo nefasto de castigo a quienes cruzan sus territorios, a quienes tienen algún tipo de alianzas con otros grupos. ¿Para qué se desaparece a tanta gente en México, Marcela? Bueno, es súper complejo decirlo, ¿no? O sea, como que hay muchas causas según cada territorio, según quienes participan, y también pensar y siempre decir, bueno, también no solo es el crimen organizado, ¿no? También son los uniformados organizados, o sea, puede ser el ejército, la marina, pueden ser policías, en muchos casos municipales, ¿no? Entonces, o sea, como que hablar de la desaparición, o sea, de que hay, o sea, de que poder explicar esto es muy difícil, ¿no? Pero sí podríamos decir en diferentes lugares hay ciertas lógicas, ¿no? Y las sabemos mucho más por las madres buscadoras, que son las que han documentado y que se han entrevistado con estos tipos, porque leyendo expedientes o las investigaciones que hacen las fiscalías, generalmente cuadran una versión, inventan, cogen a cualquier sicario, a cualquier persona que presentan como sicaria y con eso cierran las investigaciones. Pero sí, o sea, en
en muchos casos es estas desapariciones, eso, para prevenir, para que no te recluten otros, es en esta locura de la guerra, ¿no? En esto también, en lo que decía Guadalupe, hay que ver el tema de las drogas, ¿no? En el libro hay testimonios de personas que, no sé, que cuentan que cuando las tenían secuestradas, los Zetas, no sé, que había una persona enloquecida diciendo que necesitaba completar 500, ¿no? Matar 500, completar su número de 500 hasta muertos, y así, o sea, lo que he escuchado, lo que he leído, ¿no? De este caso, pues tiene este componente, pero también a veces es mandar un mensaje porque se rompió un pacto político, es mandarle a un político, puede ser un mensaje, es mandarle a otro grupo, y bueno, siempre pagan pues inocentes, siempre se paga con sangre, ¿no? Y también a veces para marcar que esa es su ruta, para castigar porque se metieron en lo que consideran su territorio, y deshacerse también, pues no sé, de cualquier gente que pueda estorbar, como pueden ser defensores de derechos humanos, periodistas, gente que cuida el territorio, indígenas y en algunos casos migrantes, ¿no? Entonces aquí es como que una mezcla de cosas. Y también, bueno, está en algunos lugares donde está la presión de la guerra entre grupos, que esta presión es mucho a partir de que Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas, y ahora sí que todo el mundo saca sus armas, se pone a disputar territorio, y hay que recordar también la corrupción, ¿no? O sea, como García Luna estaba vendido, abrió espacios y ellos eran los que según esto iban a pelear esta guerra, y luego el general Cienfuegos, bueno, y vemos pues que ahora también, o sea, no ha habido un relevo generacional, está la misma gente en la PGR, la misma gente de Seido, la misma gente que en estos casos, cuando encuentran cuerpos, los vuelven a ocultar, porque las fosas no, generalmente, algunas serán del crimen organizado, pero muchas son del propio gobierno, que no quiere que se investigue y que prefiere volver a enterrar cuerpos a identificarlos, ¿no? Entonces, por eso ahora tenemos un promedio en este sexenio de un desaparecido por hora, ¿no? Que es gravísimo, y es una crisis humanitaria que aunque se reconocen palabras, realmente no se ha hecho nada para prevenir desapariciones, ¿no? Y para realmente tener un cuerpo de reacción rápida, no sé, para rescatar gente que está siendo desaparecida, porque pues a los ricos, a la gente famosa, no sé, cuando secuestraron a Fernández de Ceballos, pues sí se movió como helicópteros y todo, pero cuando son pobres, cuando son migrantes, ¿no? O sea, nadie va por ellos. Y en este caso, el Lagos de Moreno, pues porque eran jóvenes muy conocidos, que la gente tacha como jóvenes de bien, ¿no? De familias conocidas, y pues hubo esta movilización. Pero esto no pasa generalmente en casi ningún caso, ¿no? Bien, gracias, Marcela. Guadalupe Correa Cabrera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está invitando a Joe Biden a venir a México. Hay un menú de posibilidades. Una de ellas es que vaya al sur a ver el Tren Maya. Te pregunto, Guadalupe, López Obrador está estableciendo una especie de restitución de buenas relaciones con Joe Biden en momentos en los cuales Donald Trump está enfrentando problemas, y lo digo así dado que en su momento parecería que el presidente López Obrador tenía pues como una apuesta política favorable al propio trumpismo. ¿Qué opinas de esta invitación a venir a México Joe Biden? ¿Qué significa? Y además el elogio que hace el propio presidente de que ha habido avances en materia migratoria, de tráfico de armas, en fin. ¿Qué opinas, Guadalupe? Bueno, pues me sorprende pues el tono del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si hago yo una comparación entre lo que él siempre ha dicho de la política estadounidense con respecto al tema de las drogas, con respecto al tema migratorio,
y con respecto a la dependencia que siempre ha tenido México. En este sentido, creo que no ha cambiado mucho las cosas y bueno, claro que todo esto está en el contexto del trumpismo y en el contexto de las elecciones del 2024, donde la apuesta de los republicanos de MAGA, de Make America Great Again, es muy clara. Están utilizando esta película Sound of Freedom también para seguir poniendo en el dedo, también para seguir poniendo el dedo a América Latina, para declarar a los carteles como organizaciones terroristas y para justificar una posible intervención. Donald Trump también en estos últimos meses, en estas últimas semanas, que aunque tenga problemas, sigue poniendo el dedo a México y sigue hablando de que México pues le dio a los Estados Unidos pues la Guardia Nacional, llenó la frontera azul de soldados, que aceptó quédate en México, lo cual es cierto, pero también bajo ciertas circunstancias. Me llama la atención que ahora el presidente mexicano, conociendo la política migratoria estadounidense, las presiones que se han ejercido en contra de México siempre, obviamente a través de unos canales diplomáticos, tanto el embajador que comía tacos del trumpismo, y bueno, el actual embajador han hecho un trabajo diplomático pues muy inteligente, ¿no? Pero esto pues también coincide con las elecciones, también coincide con un proceso político donde el presidente posiblemente no quiere abrir otro frente. No quiere abrir un frente con Estados Unidos y en este momento quiere dejar las aguas tranquilas y muy probablemente lo que quiera es invitar a Biden al sureste del país para consolidar sus proyectos, de los cuales ya hablamos también en algunas columnas, en algunos programas, sobre pues la militarización vinculada a los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador y también a la llegada de grupos paramilitares en estas regiones donde no había este tipo de grupos vinculados al crimen organizado de la magnitud, criminales paramilitares, aunque siempre los hubo en Chiapas, pero ahora se están extendiendo como nunca antes, ¿no? En los estados de Oaxaca, en el estado de Chiapas, todos estos megaproyectos han coincidido con esta expansión de estos grupos militares y la militarización que ya está en México. Entonces, de alguna forma, quizás lo que Andrés Manuel López Obrador también intenta con esta carta primero que escribió, esta invitación que hace a Joe Biden, esta felicitación por las políticas que algún día criticó, porque la situación entre México y Estados Unidos no ha cambiado mucho solamente porque haya llegado Andrés Manuel López Obrador, de ninguna manera, ni con el trumpismo ni con Joe Biden, pero seguramente va a querer que lancen o que corten el listón. Y no estoy diciendo que inauguren el Tren Maya, pero sí muy probablemente que confirme que es una obra maestra de la actual administración del sureste mexicano. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? ¿Qué interpretación le das a este guiño, a esta invitación del presidente de México al de Estados Unidos y las consideraciones tan amables que tiene respecto a sus políticas? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Bueno, yo creo que esto se puede leer también como, digamos, decirle al presidente de Estados Unidos que estamos haciendo las cosas de acuerdo con como se acordaron con los estadounidenses, ¿no? Hay que recordar que, bueno, hay muchísimas empresas que están siendo invitadas a invertir en el interoceánico, que es un megaproyecto también de desarrollo. Son como 15 polos de desarrollo donde hay mucha inversión estadounidense también. Y obviamente, bueno, pues yo creo que los puntos cuestionables es, como decía Guadalupe, no hay avances en la relación México-Estados Unidos, salvo en el discurso. En el discurso, pues López Obrador ya resolvió la crisis, ya resolvió la inseguridad, ha llegado a decir que ya no hay masacres, ha llegado a decir que ya no hay corrupción. En fin, en el discurso, digamos que tenemos un país casi paradisiaco, pero en los hechos sigue siendo una realidad muy perturbadora. Las desapariciones, las muertes. Hay que recordar que en México es el derecho humano más importante que se viola todos los días es el derecho a la vida. Y en eso no hay avances, ¿no? En el tema del tráfico de armas tampoco, porque he platicado con agentes aduanales que conocen muy bien todo el tema de las aduanas
y me dicen que la corrupción con los militares sigue tan preocupante como era con los civiles, ¿no? Lo mismo en los puertos del país, sobre todo Veracruz, el caso de Tuxpan, y otros que están no solamente en el Golfo de México, sino también en el Pacífico, que son piezas importantes del tráfico de fentanilo a Estados Unidos, que operada por funcionarios de estas terminales portuarias. De tal manera que yo creo que, bueno, esta invitación pues es para presumir ciertos avances, quizá pues lo del Tren Maya, el asunto, quizá la obra más emblemática de López Obrador, pero en los temas centrales que tienen que ver con el tráfico de drogas, pues obviamente no hay avances, ¿no? No hay avances, son aproximadamente en la actualidad como 60 grupos criminales, sin contar sus ramajes, que tienen controlado pues más del 80% del territorio mexicano, y una presión estadounidense cada vez mayor, que viene desde hace tiempo, para que el gobierno de México declare a los cárteles como grupos terroristas. Obviamente esto no lo han querido hacer, viene la presión desde Donald Trump, con el objeto de que haya una intervención extranjera en el combate a estos grupos criminales, con el objeto supuestamente para bajar los decibeles de violencia que hoy tenemos en el país. Pero yo insisto que pues la realidad es oscura. Una cosa es lo que nos dice el presidente todos los días en la mañanera, y otra es la realidad real, ¿no? La realidad real nos dice que más del 80% del territorio está controlado por grupos criminales, más del 80% de los municipios del país están gobernados por autoridades ligadas directa o indirectamente a alguna modalidad criminal, y algo peor, que lo dije hace un momento, que la frontera entre el poder político y el poder criminal está totalmente borrada, porque en más de la mitad del territorio el crimen organizado gobierna. El caso de Morelos es esa entidad que tiene por lo menos más de los 36 o 37 municipios, la mitad están relacionados los alcaldes son piezas de Guerreros Unidos, de los Rojos. El caso de Guerrero es otra situación también crítica, de tal manera que, bueno, yo creo que conforme se va avanzando ya, bueno, el cierre de este sexenio, pues la herencia de López Obrador va a ser brutal, ¿no? Un país plagado de crimen organizado y desapariciones, y una estructura política pues totalmente permeada por las mafias ligadas a 28 o 26 modalidades del crimen. Bien, Ricardo Ravelo. Marcela Turati, ¿qué tanto este escenario del tráfico de personas, de los migrantes y del tráfico de drogas, cómo está conectado con todo este proceso de desapariciones, y cómo se puede vincular una eventual solución binacional a estos problemas de drogas, de migración, pero también del predominio del crimen organizado? Marcela. Tu micrófono, Marcela. Ya. Ya. Bueno, en este tema muchas veces, no sé, la gente pregunta mucho, ¿no? De, bueno, legalizando las drogas, si va a ser la solución, ¿no? Si va a ser el fin de las organizaciones criminales. Y bueno, lo que vemos, bueno, mucho el ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, pues se está haciendo, aunque siempre presionan, ¿no? Por esta guerra antidrogas desde hace tantos años, que tanto daño ha hecho en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Y siempre, o sea, lo que vemos es, si a estas organizaciones les quitas este tráfico, ¿no? De drogas, ellos tienen las rutas, ellos controlan territorios, y lo que quieren es este control territorial, controlar la economía y a la gente, ¿no? Controlar, por eso estas zonas de silencio. Entonces, si
en algún momento legalizas las drogas, pues otros delitos o otros crímenes son los que se van a intensificar, y eso vemos, ¿no? La extracción de recursos naturales, ¿no? El tráfico de personas, de migrantes, la extorsión en sí, ¿no? O sea, hay más de 22, un catálogo de más de 22 delitos a los que pueden echar mano para extorsionar, para sacar dinero, ¿no? De estos territorios, de las personas. Entonces esto se intensifica. Por eso esta medida no tendría que ser la única, ¿no? O sea, sí, no, o más bien no tiene que ser, o la gente no tendría que pensar que esto es lo que únicamente en lo que hay que avanzar, en legalizar, sino en ver qué pasa con este control territorial. Y bueno, y como dice Ricardo, todo esto no es posible sin el apoyo político, ¿no? O sea, hay que revisar desde las campañas quiénes están llegando, quién los financió, quiénes son realmente, qué intereses representan, o el empresarial, ¿no? En estas zonas donde hay tanta violencia, qué otros económicamente, ¿por qué llama la atención? ¿Quién quiere desplazar a estas personas? ¿Qué plan económico hay? Porque, bueno, y también pensando que las drogas es un megaproyecto también, ¿no? Es también un megaproyecto que desplaza y necesita mano de obra y necesita protección política. Bien, gracias, gracias Marcela. Guadalupe Correa Cabrera, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién se iba a imaginar esto? Pero ahí tienes. Y Francisco Javier García Cabeza de Vaca como propuesta para encabezar el comité de expertos del Frente Amplio por México en materia de seguridad. Marcela Turati nos acaba de hablar y de tocar este tema de cómo se construye el poder y cómo con frecuencia los elementos del crimen organizado, de ese financiamiento de campañas y de política, pues es lo que luego tiene la correspondencia cuando esos personajes llegan al poder. En fin, ¿qué opinas, Guadalupe Correa, de la reivindicación de García Cabeza de Vaca como hombre encargado de seguridad de un proyecto presidencial 2024? Guadalupe, ¿qué opinas? Tu micrófono, Guadalupe. Me parece una burla. Una burla, es grotesco ver que tengamos una oposición de tal calibre cuando necesitamos realmente un punto de vista crítico, un contrapeso al poder, y esto no lo estamos teniendo. La incorporación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como asesor de seguridad, cuando fue un gobernador que, de acuerdo a investigación judicial, la UIF, ya hay inclusive hubo una orden de aprehensión en contra de él que fue pues desestimada por los jueces, por todo el aparato judicial, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? De cómo se le perdona a este personaje tan oscuro, donde han pasado tantas cosas, donde por 6 años desaparecieron personas, la masacre de Camargo no se nos olvida, las desapariciones en Nuevo Laredo, la aparente vinculación de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, y la supuesta anuencia de las autoridades para que perpetraran pues desapariciones forzadas y cualquier tipo de delitos. Tamaulipas hoy y Tamaulipas ayer es un estado donde el crimen organizado tiene un control muy importante sobre las autoridades, sobre el territorio y sobre las actividades sociales, toda la sociedad, la política y la economía. Eso no ha cambiado. Desapareció el Mijis, recuerdo también, Frida Guerrera ha estado pidiendo justicia en este caso. El fiscal que todavía se encuentra en el poder, que fue blindado y que este blindaje se avala por parte del Poder Judicial, por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y con todo lo que sucedió en estos días sangrientos, donde pasaron tantas cosas, donde se mataba a quemarropa a las personas, donde supuestamente los golpes, la policía que desapareció aparentemente en el caso de Nuevo Laredo, a personas inocentes en una especie de vinculación con el crimen organizado. Realmente, al parecer, las fuerzas de seguridad a nivel estatal eran crimen organizado. Todos los testimonios que estuvimos recolectando en estos años,
que supuestamente vinculaban al Cayet, después fueron los Gópez, esta fuerza que presenta con bombo y platillo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, armados con nuevos uniformes, con armas de alto calibre, y después vimos que supuestamente estuvieron vinculados a la masacre de Camargo, una masacre que dentro del mismo Instituto Nacional de Migración la hicieron, la cubrieron por 5 años, la hicieron para que no pudiéramos nadie a seguir preguntando de lo que pasó con los migrantes guatemaltecos en la era de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Con estos y muchos más masacres, con toda la impunidad, la siembra de pruebas por parte del actual fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mujica, pues con todo y eso, con todas las atrocidades que sucedieron. Ahora bien, el señor hizo trampa, no reunió las firmas, hizo trampa, inclusive en su aspiración para ser candidato del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Y no contentos con eso, lo nombran su asesor de seguridad. Hace poco vi en un evento en la ciudad de Houston que se invita a Marco Cortés, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a Ricardo Anaya, alias Ricky Riquín Canallín, por todo lo que esto significa, por todos sus vínculos o alegados vínculos con grandes empresas petroleras. Esta serie de personajes se presentan como una opción para el país. Ellos no son una opción para el país y mucho menos representan una oposición. Es una oposición de risa, un circo que además nos llena de vergüenza, ¿no? Les debería a ellos dar vergüenza existir y tener esos planteamientos, porque ni siquiera un modelo de país tienen que ofrecer a los mexicanos. Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esa propuesta, de esa designación del Frente Amplio por México de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, como responsable o asesor o coordinador de expertos en materia de seguridad? ¿Tamaulipas como modelo a seguir en el país, Ricardo? Bueno, Julio, Guadalupe dijo es una burla. Yo puedo afirmar esto es el cinismo de un grupo político que pues cierra los ojos ante una realidad que está documentada, los vínculos del exgobernador de Tamaulipas con la delincuencia organizada. Yo he tenido oportunidad de leer piezas del expediente que se integró en México y testimonios que muchos testigos, personas ligadas a la delincuencia rindieron en Estados Unidos, donde tiene otro expediente abierto por lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico. Es decir, Cabeza de Vaca es un tipo oscuro que obviamente pues me parece, insisto, un cinismo atroz. El hecho de que ahora el Frente Amplio por México lo proponga como asesor en materia de seguridad, cuando pues él mismo fue un gobernador que convirtió o siguió, digamos, la línea de sus antecesores, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, que pues están presos, uno en Estados Unidos y el otro en México, precisamente por ligas con el crimen organizado. Hay testimonios, por ejemplo, de cómo Yarrington solicitó dinero a los Zetas para financiar la campaña de Cabeza de Vaca cuando fue alcalde en Matamoros, y cómo él pagó los favores a las organizaciones criminales con impunidad y entregando el control de las policías a los cárteles que operan en esa entidad. Está ampliamente documentado la compra de propiedades presuntamente con dinero sucio, el lavado de dinero, la relación con el cártel del Noreste, antes con los Zetas y el cártel del Golfo, en la corrupción de los hermanos Virviesca, porque él fue socio de los hermanos Virviesca cuando la primera vez que quiso ser gobernador y que no pudo llegar al poder. Se le ha relacionado, yo creo que con lo más bajuno que podemos considerar a nivel de la corrupción y de la relación con las mafias.
de tal manera que pues si Cabeza de Vaca hoy es asesor, pues bueno, cualquiera puede llegar a hacerlo, porque pues los vínculos entre ellos está muy claro, es la delincuencia organizada representada por este personaje en el Frente Amplio por México. De tal manera que pues desde hace mucho tiempo está siendo investigado, y se sabe, porque se ha documentado en México, la Fiscalía lo documentó ampliamente, todas estas relaciones sucias de Cabeza de Vaca, de tal manera que yo creo que esto no nos dice otra cosa más que pues son cínicos y cierran los ojos ante una realidad que todo el mundo ve. Ya nada más falta que el Chapo Guzmán sea asesor suyo, ¿no? Es decir, a qué nivel estamos llegando de cinismo, y sobre todo lo que me preocupa muchísimo es que no veo a los intelectuales cuestionando estas decisiones. Muchos medios guardan silencio y lo peor que puede ocurrir es que pues nos estemos acostumbrando cada vez más a vivir en esta realidad con personajes que están revestidos por el poder político, pero en realidad obedecen a los intereses más oscuros de la delincuencia organizada. Ricardo, gracias. Marcela, sobre este tema, ¿cómo construir esperanza de cambios en la realidad de los desaparecidos, de la violencia, de todo lo que se está viendo en el país cuando se tienen piezas políticas, como en este caso García Cabeza de Vaca, propuesto para encargarse de temas de seguridad? Y Tamaulipas, Marcela, ¿qué tanto está en ese mapa de ignominia, de desapariciones e injusticias? Tu micrófono, por favor, Marcela, y lo que nos comentes, por favor. Sí, yo considero que Tamaulipas, una que llegamos tarde a Tamaulipas, o por lo menos en mi caso, en muchos que conocemos, o sea, Tamaulipas, incluso en temas de asesinatos a periodistas, cuando empezamos a organizarnos y tal, Tamaulipas ya era un lugar silenciado desde antes del sexenio de Calderón, ¿no? Ahí ya habían operado, ya tenemos a estos gobernantes que se sabe, se vendieron o forman parte o ellos mismos crearon, ¿no? A los grupos del crimen organizado que después azotaron a todo el país, fue parte de un experimento también y bueno, y con Cabeza de Vaca continuó. Recuerdo el asesinato de Miriam Rodríguez, ¿no? De la mamá buscadora que justo pidió ayuda porque estaba haciendo justicia, estaba investigando a este grupo que había asesinado a su hija, los llevó a prisión y la mataron, ¿no? La mataron en su sexenio, y así como la masacre de Camargo, también la de Valle de Anáhuac es una que se le achaca y donde incluso detuvieron gente, la mostraron como muerta en combate cuando las habían sacado de sus casas y las vendieron, las vistieron con equipo táctico, ¿no? Como si ellos hubieran sido sicarios, ¿no? De ese nivel, de esa calaña, es que va a ser el asesor en temas de seguridad, y esa seguridad es justamente la que nos tiene sumidos, ¿no? En esta espiral de violencia, ¿no? Porque, bueno, festejan mucho que han bajado los homicidios, pero están subiendo las desapariciones, ¿no? Y muchos de estos se les ha hecho ya fácil desaparecer personas para ocultar cuerpos, para ocultar masacres. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Es como complicado. Yo creo que todos teníamos la esperanza que en este sexenio y con las promesas que había hecho Andrés Manuel sobre cambiar este paradigma de la militarización, sobre poner en el centro a las víctimas, pues no lo vimos en todo el sexenio, al contrario, vemos que no empatiza, que siente que no puede ni hablar de ellas, ni referirse a ellas, que todo se lo delega al subsecretario de Derechos Humanos, y ni siquiera las recibe, salvo a los familiares de los
43, o sea, ni siquiera recibe las víctimas y muchas veces dice que porque no quiere o quiere respetar su investidura, que es muy grave. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, del GIEI, incluso los informes que ha dejado el GIEI, de dónde, o sea, de cómo se investigan las desapariciones de personas, de cómo estas fallas y los mecanismos de impunidad, cómo operan en el país, serían una no sé, son una oportunidad para realmente tratar de cambiar las cosas. Se tienen que depurar los aparatos de procuración de justicia, la propia CEIDO, porque la misma gente que operó y que estuvo en la masacre de los 72 y que las investigó y la investigó mal, o en las fosas de San Fernando, o en cualquiera de estos casos de alto impacto. A mí me llama la atención que se está diciendo mucho, ¿no? Que salga de Jalisco el caso de Lagos de Moreno, y pensar que están las mismas personas que inventaron verdades históricas, que ocultaron cuerpos, que los incineraron en el caso de las fosas, que inventaron en el caso de Ayotzinapa un incendio, un basurero, pues no te da, o sea, no da ninguna confianza, ¿no? Lo que siempre quieren es cuadrar los hechos, pero pues hay como una ruta de cosas que se tendrían que hacer, esos mecanismos extraordinarios, especiales, que se han pedido ya desde varias organizaciones, desde hace varios años, incluso desde antes de que asumiera Andrés Manuel, y fue uno de los compromisos que se firmaron, pues de empezar a cambiar, a depurar, a aprender de las mejores prácticas en derechos humanos. No sé, empezaría también por desmilitarizar o militarizar, no sé, fortalecer las policías como siempre se había tratado, y bueno, hay todo un plan de acción, pero bueno, los propios informes, lo que ha señalado el GIEI de lo que pasó en el caso Ayotzinapa, es lo que opera a nivel federal y local, y sería un buen inicio revisar estos informes, estas propuestas, estas recomendaciones, pues que aplican en este momento, si queremos realmente salvar al país y detener tantas desapariciones, ¿no? Bien, Marcela, gracias. Gracias. Estamos ya en la parte final del programa, así es que, perdón, Ricardo, adelante, perdón. Sí, me pareció interesante esto que me mencionó Marcela. Yo solamente abonaría algo que me parece interesante, la experiencia colombiana, ¿no? O sea, es decir, en México estamos esperando como que llegue un Mesías al poder y cambie todo esto, toda esta realidad que nos preocupa en el país. Pero yo quiero apuntar que, por ejemplo, en Colombia fue la propia delincuencia organizada la que cambió los roles, hizo los cambios necesarios, porque ya ni para ellos, los criminales, Colombia era un país vivible, era invivible. Entonces en Colombia no llegó un político sano al poder para cambiar las cosas. En Colombia, desde los años 60 aproximadamente, el crimen organizado ha venido financiando a los políticos que llegaron a la presidencia de ese país de aquellos años hasta ahora. Pero no se requirió un Mesías. La propia delincuencia organizada en el poder cambió los roles y las reglas, cambió para no cambiar. Bajaron un poco los índices de homicidios de alto impacto, pero Colombia siguió siendo uno de los países más importantes en la exportación de drogas. De tal manera que los cambios en México, desde mi punto de vista, pues no van a salir de un poder civil sano, impoluto, ajeno a intereses sucios. En todo caso, pues conforme la situación se vuelve más crítica en este país, que todos los días lo vemos así, pues tendrá que ser la propia delincuencia organizada en el poder la que impulse esos cambios. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, postrecito el tema que quieras abordar en esta parte final ya de nuestro programa. Guadalupe, por favor. Perdón, Marcela, ¿querías decir algo? No, me estaba rascando, pero bueno, aprovecho nada más. Bueno,
hay que cuidar las campañas políticas. Ese es el paso, o sea, cómo permitir, o sea, que estos personajes que tienen un historial en violaciones a los derechos humanos, que gobernaron un estado que es impresentable, o sea, en términos de violencia, se presenten, ¿no? Ahora se renueven en otro cargo, ¿no? O sea, sí debería haber estos filtros y las campañas realmente deben de ser fiscalizadas y cada uno de los candidatos, porque sabemos quién está poniendo a los candidatos, sabemos que son ellos mismos. El caso de Miroslava Breach, su asesinato, nos lo deja muy claro, ¿no? Entonces, eso es parte de la agenda que tendrían que tener los partidos políticos y el gobierno. ¿Puedo abonar a esto? Claro, Guadalupe, claro. Como nosotros estuvimos analizando este tipo de cuestiones desde hace algunos años, desde hace muchos años, y un poco abonando a lo que dice Marcela. Estoy preocupa el posicionamiento de candidatos en las mayores posiciones de poder en México que estuvieron vinculados a personajes tan oscuros como Genaro García Luna. Hablo de Omar García Harfuch. Hablo también de su participación en otros tiempos de su carrera. Yo creo que sería también importante que analizáramos en una sesión quiénes son los candidatos y quién es, por ejemplo, Omar García Harfuch. Es muy, muy importante que no, aquí está, como bien dice Marcela, en las estructuras de las agencias de seguridad mexicanas, de las secretarías de seguridad, y ahora es la Guardia Nacional, que tiene un poco de Policía Federal, es un tema muy complejo. El hecho de que muchos de aquellos de los que estudiamos estos procesos vemos a la militarización como un problema muy importante, es porque hemos visto todo lo que se ha mencionado, todo lo que hemos mencionado, no solamente en esta mesa, sino como lo que se ha mencionado anteriormente. Las atrocidades que se han conjuntado con la militarización del crimen organizado, con el modelo de los Zetas, el modelo del Cártel Jalisco Nueva Generación, esta nueva generación de crimen organizado militarizado, y esto en combinación con una militarización de la seguridad pública y de la seguridad interior y nacional del país. Es muy, bueno, obviamente la seguridad nacional y la seguridad interior, pero cómo se confundió todo, ¿no? Para llevar a los militares a las calles, que supuestamente iba a ser una cuestión temporal. Me preocupa mucho también las candidaturas y preocupa mucho el gran poder que tienen las Fuerzas Armadas hoy por hoy y su apertura de espacios hacia otras áreas que van más allá de la seguridad. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, postrecito, dulce o amargo, lo que quieras aportar sobre la mesa. Sí, yo creo que abonando en este punto, creo que el país se le salió de las manos a López Obrador. No quisieron entrarle al tema de la narcopolítica para limpiar las estructuras del poder. Lo más que se propusieron fue pacificar el país y tampoco han logrado ese objetivo. Pero en la parte que tiene que ver con la política vinculada al crimen organizado, obviamente está intocada por este gobierno. Y me parece que el corazón, el centro, el nervio, la parte neural de la delincuencia organizada está en la estructura de poder. Si la delincuencia organizada goza de total impunidad, y obviamente lo vemos en que no se detienen a los verdaderos jefes de estas mafias, pues lo que vamos a seguir viviendo es más violencia, más inestabilidad y desgobierno en distintas entidades. Porque el patrimonio del crimen está a salvo. Y México, lamentablemente, se convirtió en un paraíso para la delincuencia organizada, que puede invertir capitales, puede asesinar, matar, desaparecer personas con un casi 100% de éxito, porque el nivel de impunidad que hay en el país pues ya casi raya en el 100%, ¿no? Es decir, este paraíso que es México para la delincuencia organizada se tiene que desmantelar para poder obtener niveles de pacificación zona por zona. Lo que dice Marcela tiene toda la razón, hay que cuidar las campañas, pero ¿quién las va a cuidar?
si el dinero sucio pues permea por doquier. Hubo una propuesta pues a principios del sexenio para que en el país se llevaran a cabo, se organizara la sociedad y se llevaran a cabo auditorías para los candidatos a puestos de elección popular. Y esta propuesta tenía que ver con el hecho de evitar que el crimen impusiera a sus candidatos, frenar hasta donde más fuera posible el dinero sucio en las campañas, porque desde hace mucho tiempo las campañas las paga la delincuencia organizada, y la gran pregunta es, ¿y quién se queda con las prerrogativas de los partidos? Si todo está financiado a través de empresarios, que también son de dudosa reputación, vinculados a estos intereses. Y esa propuesta precisamente se frenó en el Senado, y quien la frenó fue Ricardo Monreal, uno de los aspirantes a gobernar este país. En aquel momento él argumentó algo que me pareció también muy, muy preocupante: no le podemos dar tanto poder a la gente. Bien, pues gracias, Ricardo Ravelo. Marcela Turati, el comentario que desees hacer ya para esta parte final. Aquí le decimos postrecito, pero puede ser dulce, amargo. Luego con frecuencia son amargos los postrecitos aquí, pero bueno, Marcela, adelante, por favor. Nada, solo decir, bueno, este es un círculo vicioso, ¿no? La violencia aleja a las personas honestas de las elecciones, de la política, ¿no? Los mejores se quedan fuera, ¿no? Y la otra es, ojo, porque las campañas políticas son el periodo donde más asesinatos de periodistas ocurren, ¿no? Y no nomás de periodistas, de las personas de defensoras como de los territorios. Entonces ahí sí poner como un énfasis especial. Yo varias veces he señalado últimamente, no hay un plan preventivo para cuidar a los periodistas en estas épocas electorales y que se presienten violentas, ¿no? Entonces, eso sería muy importante, tratar de prevenir, ¿no? Y de ver cómo se pueden construir, o no sé, condiciones, otros pactos para que no tengamos más que lamentar más muertes de colegas. Bien, pues muchas gracias, Marcela Turati, por tu presencia y tu aportación en esta mesa. Debo decirle, porque ya sabes que aquí en el chat hay críticas de toda índole, debo decirles que Marcela es una de las periodistas con mayor reconocimiento en el gremio, que ha dedicado todo su trabajo profesional a investigar asuntos de desaparecidos, de violencia política, de agresiones a comunidades en la sociedad mexicana en general. Ganadora de varios premios, reconocida a nivel internacional y nacional. Gran periodista, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy, Marcela Turati. Gracias. Gracias a ustedes y qué gusto estar aquí. Gracias. Bien, gracias. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, como siempre, agradecidos. Buenas tardes, Guadalupe. Muy buenas tardes, Julio. Y pues también solamente quiero hacer una acotación. Marcela, Ricardo han estado años haciendo investigación en el campo. Y bueno, el hecho de que no estén de acuerdo con todas las políticas de una administración, en este momento, estamos en un momento en el cual si no estás conmigo, estás contra mí, pero en realidad periodistas que han hecho un trabajo como ellos dos, el hecho de hacer una crítica a un gobierno que nos presentó muchas promesas, que fue una promesa para todos nosotros, no quiere decir que ya te fuiste a la derecha o que ya te fuiste al lado fascista, como estaban hablando cuando hablan de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de Marcela y de Ricardo, al tuyo también, Julio, porque ustedes fueron y son para la academia pues grandes inspiraciones y son el material para que nosotros podamos hacer nuestras teorías. Muchas gracias a los tres. Gracias, Guadalupe. Ricardo, tú lo sabes, el reconocimiento a tu trabajo, autor de libros, reportajes, textos valiosos, valientes. Así es que, como siempre, agradecido también por tu presencia, Ricardo. Pues yo también, Julio, la verdad, y agradezco mucho siempre la oportunidad de acompañarte los jueves en este valioso espacio para la reflexión, la crítica, el cuestionamiento. Que bueno, pues esto lo has construido tú con mucho trabajo
con una trayectoria también muy larga en el periodismo, y la verdad es que pues yo me siento muy, muy complacido y muy a gusto de compartir cada jueves pues puntos de vista, aportar un granito de arena para la reflexión de la gente. Marcela, Ricardo, Guadalupe, gracias y nos veremos pronto. Gracias, buenas tardes.